Hola emprendedores y amantes del marketing. Las grandes marcas utilizan técnicas psicológicas para vender a montones. ¿Sabes cuáles son estas técnicas? En este audiolibro, las estudiaremos y aprenderemos a conseguir un rotundo sí de nuestros clientes. Hoy te presentamos la octava parte de la obra Persuasión de Robert Cialdini. Si deseas ver las primeras partes, ve a nuestro canal, allí las encontrarás. ¡Qué buen servicio! Sin más preámbulos, comenzamos. 8. Geografías persuasivas, los lugares y las pistas adecuados. Existe una geografía de la influencia. Cuando empecé a escribir mi primer libro divulgativo, estaba disfrutando de una excedencia en una universidad distinta a la mía. Como mi despacho del campus estaba situado en un piso alto, colocaba mi mesa de modo que mientras escribía podía mirar por la ventana y contemplar el imponente conjunto de edificios situado enfrente, que albergaban diferentes instituciones, centros y departamentos académicos. Flanqueando esta ventana al mundo universitario exterior había unos estantes con materiales que proporcionaban una ventana interior a ese mismo mundo, mis libros, revistas, artículos y archivos profesionales. En la ciudad trataba de escribir en el apartamento que había alquilado y lo hacía en una mesa que también había colocado delante de una ventana. Aunque no lo había hecho con esa intención, mi despacho casero ofrecía una vista muy diferente a la de mi oficina universitaria. En lugar de las rígidas fortificaciones de la industria académica, veía pasar a la gente, sobre todo peatones camino del trabajo, de la compra o de cualquiera de las miles de cosas cotidianas que se hacen cada día. El entorno de mi mesa de trabajo también difería de manera significativa del otro, en especial en lo que corresponde a la información. Aquí, los periódicos, las revistas, las superficies despejadas y los programas de televisión ocupaban el lugar de las publicaciones científicas, los libros de texto, los archivadores y las conversaciones con colegas. Escribir en esos dos ambientes separados produjo, sin embargo, un efecto que no había anticipado y del que no me percaté hasta un mes después, cuando reuní todas las páginas del borrador preliminar del libro que había escrito en ese tiempo y las leí del tirón. Lo que había escrito en casa era muchísimo mejor que lo redactado en el campus, porque era más apropiado para la clase de público general que tenía en mente para el libro. De hecho, el estilo y la estructura de lo que había redactado en mi despacho universitario lo hacían difícilmente legible para cualquiera que no fuese un colega de profesión. Sorprendido por este descubrimiento, me pregunté cómo era posible que, a pesar de la clara visión que tenía del mercado al que quería dirigirme, no fuese capaz de dar con el tono adecuado cuando escribía en mi oficina del campus. Solo después entendí que la respuesta era obvia. Cada vez que giraba la cabeza o la levantaba de mi mesa, establecía contacto visual con pistas asociadas al entorno académico y con su vocabulario, gramática y estilo de comunicación especializados. No importaba lo que yo sabía, en algún lugar de mi cabeza, acerca de las características y las preferencias de mis lectores potenciales. Había pocas pistas en ese entorno que me incitaran a pensar de manera automática y rutinaria en ellos mientras escribía. En el despacho de mi apartamento, sin embargo, esas pistas sí se ajustaban a la tarea. Allí, rodeado de las rápidas asociaciones con las mismas personas para las que de hecho quería escribir, podía sintonizar con ellas mucho mejor. Con esta revelación como guía, cogí todas las páginas que había escrito en el campus y, tomando una decisión basada en la geografía de la persuasión, las revisé en casa. La tarea mereció la pena. Valga como prueba el cambio que sufrió la frase inicial del libro, que pasó de ser mi subdisciplina académica, la psicología social experimental, tiene como principal objeto de estudio los procesos de influencia social, ahora puedo admitirlo sin tapujos, toda mi vida he sido un pringado. No era difícil saber qué tenía que hacer a continuación. Me dediqué a escribir el resto del libro en casa y dejé las horas del despacho del campus para trabajar en textos destinados al ámbito académico. Algunas lecciones de esta experiencia van más allá de cómo escribir obras de divulgación científica. Atañen a la cuestión mucho más amplia de cómo cualquiera de nosotros puede organizar su entorno físico con una intención persuasiva, de manera que incite determinadas cadenas de asociaciones, rampas, que conduzcan a su vez a los fines deseados. Muchas consultoras desarrollan para sus clientes corporativos unos sistemas pensados para motivar a los empleados e incrementar la eficacia de estos, generalmente a través de programas de incentivos que premian la consecución de objetivos de rendimiento. Una vez, durante una conversación que mantuve con una directora de proyectos de una de estas consultoras durante un congreso de marketing, le hice una pregunta que suelo lanzar a profesionales experimentados sobre cuál es la clave de su éxito en su campo.
En su caso le pregunté qué creía ella que le permitía diseñar programas de motivación de tanto éxito. Después de enumerar varios factores cuyo impacto positivo ella podía entender con facilidad, la experiencia de su equipo en el sector de sus clientes, la información que el equipo del cliente proporcionaba al suyo, el nivel de preparación de ambos, mencionó uno cuya importancia no lograba comprender. En las oficinas del cliente había un espacio de trabajo particular que había sido designado para desarrollar estos programas y que después había funcionado singularmente bien, unas salas situadas en el centro de la planta con las paredes de cristal. La directora me dijo que se había fijado en este detalle porque al principio esperaba que arrojara el resultado contrario, pensó que el hecho de estar viendo a los empleados de la empresa pululando de aquí para allí todo el rato distraería a los desarrolladores del programa y acabaría haciéndoles perder de vista las cuestiones relevantes. ¿No hubiera pensado usted lo mismo?, me preguntó. Yo le conté mi historia de los dos despachos y le dije que hubo un tiempo en que le hubiera contestado que sí, pero que desde aquella importante experiencia formativa había cambiado de opinión. Ahora pienso que ella consideraba como irrelevantes aspectos del entorno de trabajo que, sin embargo, estaban estrechamente relacionados con el éxito del proyecto. Para desarrollar el mejor programa de incentivos posible, sospechaba que tanto ella como su equipo requerían poder ver de forma continuada a los empleados a los que ese programa iba dirigido. En mi caso había sido así, había necesitado la presencia de cosas que me recordaran a mis lectores potenciales para adaptar mi estilo a sus intereses y registro comunicativo. Por esa razón había decidido escribir mi libro exclusivamente en el espacio que podía proporcionarme ese recordatorio constante. Aunque a la directora de proyectos le persuadió mi historia, no le agradaba lo que comportaba. Afirmó, con razón, que la capacidad de elección de un entorno de trabajo óptimo no era la misma en su caso que en el mío. Su equipo nunca había estado en posición de controlar el espacio de trabajo asignado por el cliente en sus oficinas. Esa elección competía siempre al cliente. Además, se quejó, la mayoría de esos edificios no suelen tener salas de conferencias con paredes de cristal, por lo que saber por qué funcionan bien no me ayuda mucho. Yo entendía su frustración. Para la mayoría de las personas, comprender cómo opera un proceso de influencia en una situación determinada no es suficiente, ya que también quieren saber cómo explotar ese conocimiento. Dejó la conversación algo decepcionada, pero no derrotada, como luego tuve ocasión de saber. Meses más tarde, me llamó de muy buen humor para contarme el gran éxito, que tenía una nueva táctica que estaba probando para mejorar el rendimiento de los empleados. La idea había surgido durante una reunión con su equipo en la que ella mencionó mi opinión de que el hecho de tener acceso visual a los empleados de su cliente mientras desarrollaban los programas para motivarles podía mejorar el proceso. El reto de su equipo consistió entonces en encontrar una manera de estar siempre expuestos, si bien no en alto grado, a los empleados, incluso cuando trabajasen en una sala de conferencias con paredes opacas y cerrada. El miembro más joven de su equipo dio con una solución que era fácil de implementar y que demostró desde entonces su gran eficacia. ¡Qué agradable sujeto! Antes de acudir a cualquier reunión con el cliente, el equipo se descarga ahora del sitio web de la empresa y de otras publicaciones internas fotografías de los empleados susceptibles de ser elegidos para el programa. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cuando subamos nuevo contenido. En los comentarios puedes sugerirnos un libro referente a emprendimiento o marketing que quieras escuchar en audiolibro. Corchos que cuelgan en las paredes de la sala que les cedan, sea cual sea. A los clientes les encanta la idea porque afirman que aprecian ese toque personalizado que los consultores aportan a su tarea. Debemos tomar en consideración que la directora y su equipo estructuran las pistas de su entorno de trabajo antes de empezar a trabajar en él, por lo que se trata de la operación de persuasión más manifiesta de las tratadas hasta ahora en ese libro. La única diferencia es que se han elegido a sí mismos, y no a otras personas, como objetivo. Durante el resto de su informe telefónico, supe también que la directora y su equipo estaban abordando el hallazgo como un proceso de aprendizaje y que perfeccionaban la técnica a medida que avanzaban. Creen haber descubierto que las fotos que muestran a los empleados en acción, en su trabajo, funcionan mejor a la hora de diseñar el programa que las típicas fotos de carnet. Aún más llamativo resulta con qué inteligencia han sabido utilizar un hallazgo psicológico, que los elementos del propio entorno físico condicionan cómo pensamos en él, para lograr el efecto deseado. Y lo más impactante de todo es que no han permitido que el hecho de estar relegados a entornos de trabajo que, de por sí, no ofrecen estímulos ni asociaciones óptimos suponga una desventaja. En lugar de ello,
Han transformado esa realidad dotando a sus espacios laborales de elementos que activan automáticamente la forma de respuesta más conveniente. Nada nos impide hacer lo mismo. ¿Por qué no lo probamos? Las recompensas son prometedoras y existen dos opciones atractivas para lograr sincronizar de esta manera las señales del entorno con nuestros objetivos. Podemos seguir el ejemplo del equipo de diseño y alterar los elementos clave que componen la geografía persuasiva de nuestro exterior. O bien podemos alterar aquellos que constituyen nuestra geografía persuasiva interna. Ya hemos visto cómo hacer lo primero, así que veamos cómo llevar a cabo lo segundo. Lo que ya está en nosotros. Es fácil que algunos aspectos o elementos del mundo exterior redirijan nuestra atención hacia otro interior, alguna actitud, creencia, rasgo, recuerdo o sensación. Como ya se ha señalado anteriormente, esos cambios de foco producen en consecuencia ciertos efectos. En esos momentos es más probable que percibamos la importancia del factor focal, que le asignemos un estatus causal y que emprendamos acciones asociadas a él. Seguramente, alguna vez hemos asistido a un espectáculo en el que alguien del público comienza a toser con fuerza. Además de la distracción que supone el ruido, hay otra razón por la que los artistas de todos los gremios, ya sean actores, cantantes, músicos o bailarines, odian, aunque solo sea una tos, es contagiosa. Aunque existen sólidos argumentos científicos que prueban este hecho, son los artistas quienes dan cuenta de él de forma más viva. El dramaturgo Robert Tardrey ha descrito muy bien cómo se despliega esta ofensiva secuencia en un teatro. Alguien empieza a toser horriblemente entre el público y la tos empieza a propagarse por toda la sala hasta que el teatro entero es una algarabía de toses y carraspeos. Los actores pierden los nervios y el autor busca consuelo en el bar más cercano. Esta clase de contagio no se reduce a los públicos teatrales. En cierta ocasión, los 200 asistentes a una cena de gala organizada por un periódico fueron presa de un acceso de tos después de que el problema se iniciase en una de las esquinas de la sala y se propagara con tal intensidad que el personal del recinto tuvo que evacuar a todo el mundo, incluida a la que era entonces fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno. A pesar de que se inspeccionó minuciosamente la sala después, no pudo encontrarse ninguna causa física para el ataque de tos generalizado. Cada año se producen en todo el mundo miles de incidentes similares, que implican otros síntomas aparte de la tos. Consideremos algunos ejemplos representativos. En Austria, diversos medios de comunicación informaron de que se había visto en distintos lugares un tipo de araña venenosa cuya picadura producía dolor de cabeza y náuseas. Una marea de personas colapsó los hospitales, convencidas de que les había picado. De ellas, las que no habían sufrido picaduras superaron en un 4000% a las que sí. En un instituto de Tennessee, una profesora informó de que olía a gas en su clase y que sentía mareos y náuseas, a raíz de lo cual varias personas más, entre ellas, alumnos, profesores y personal administrativo, empezaron a experimentar los mismos síntomas. Hasta un centenar de personas del centro acudieron a urgencias aquel día con los síntomas asociados a un escape de gas. Y todavía lo harían 71 más cuando el centro volvió a abrir 5 días después. No se halló fuga alguna ninguno de esos días, ni nunca. Los habitantes de 2 pequeñas localidades canadienses situadas cerca de una refinería petrolífera se enteraron a través de un estudio epidemiológico que los índices de cáncer en su comunidad superaban la media en un 25%. El dato produjo entre la población una escalada en la percepción de síntomas asociados con la exposición a productos químicos tóxicos. Sin embargo, la validez de dichas percepciones quedó en entredicho cuando los autores del estudio publicaron una corrección del mismo, meses más tarde. La elevada tasa de cáncer atribuida a ambas localidades había sido fruto de un error estadístico. En Alemania, durante una conferencia sobre problemas dermatológicos asociados con el picor de piel, los asistentes comenzaron a sentirlo y a rascarse cada vez con más fuerza. Este último ejemplo es posiblemente el más ilustrativo, ya que es muy similar al conocido fenómeno del síndrome del estudiante de medicina. Hay estudios que demuestran que entre el 70 y el 80% de los estudiantes de medicina padece este trastorno, por el cual experimentan los síntomas de alguna de las enfermedades que están estudiando en ese momento y terminan por convencerse de que la han contraído. Las advertencias de sus profesores al respecto no parecen tener ningún efecto y los estudiantes perciben estos síntomas como si fueran alarmantemente reales, incluso si los tienen de manera secuenciada y coincidiendo con la enfermedad de la semana en clase. El síndrome tiene una explicación, bien conocida por todos los médicos profesionales. El Dr. George Lincoln Walton escribía en 1908.
Los profesores de medicina reciben consultas de manera continua por parte de estudiantes que temen haber contraído la enfermedad que están estudiando. El conocimiento de que la neumonía produce dolor en un punto determinado provoca una concentración de la atención en esa zona, la cursiva es mía, lo que a su vez hace que cualquier sensación localizada ahí cause alarma. El mero conocimiento de la ubicación exacta del apéndice transforma las sensaciones más inocuas de esa zona en síntomas de serio peligro. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cuando subamos nuevo contenido. ¿Qué implicaciones tiene lograr una influencia eficaz, en este caso una autoinfluencia eficaz? En todos nosotros yacen latentes unidades de experiencia de baja frecuencia que pueden cobrar una fuerza y una intensidad repentina si dirigimos nuestra atención hacia ellas. En todos nosotros se presentan los elementos constitutivos de un ataque de tos y podemos activarlos concentrándonos en la mitad superior de los pulmones, que es donde la tos se origina. Solo debemos probarlo para ver los resultados. Lo mismo es aplicable a los elementos constitutivos del mareo, las náuseas o el dolor de cabeza, que también pueden activarse si nos concentramos, respectivamente, en un punto situado en mitad del cerebro, en la parte superior del estómago o justo encima de los ojos. Pero estas unidades de experiencia que aguardan latentes en nosotros también comportan actitudes ventajosas, rasgos productivos y capacidades útiles que podemos potenciar con solo dirigir nuestra atención hacia ellos. Exploremos cómo funcionaría esto con nuestra unidad de experiencia más codiciada, la sensación de felicidad. Aunque apreciada por sí misma, también proporciona un beneficio adicional. No solo es una consecuencia de circunstancias vitales favorables, sino que también las crea, contribuye a mejorar la salud física y el bienestar mental, e incluso al éxito en general. Existen buenas razones, por lo tanto, para averiguar cómo aumentar nuestra alegría a través de la autoinfluencia. Pero, para lograrlo, primero tenemos que desentrañar un misterio procedente del campo de estudios sobre la felicidad. La paradoja de la positividad. Supongamos que, tras una exhaustiva revisión, nuestro médico nos da la mala noticia de que padecemos un grave problema de salud que nos afectará de diferentes maneras. Su avance implacable irá deteriorando nuestra capacidad para ver, oír y pensar con claridad. Comer dejará de ser un placer debido a una combinación de pérdida progresiva del sentido del gusto y de problemas digestivos que restringirán nuestra dieta a unos alimentos en su mayoría insípidos. Tendremos que dejar de practicar nuestras actividades favoritas porque perderemos fuerza y energía hasta el punto de que no podremos conducir ni caminar por nosotros mismos. Además, cada vez seremos más vulnerables a muchas otras enfermedades y riesgos, como dolencias cardíacas, infartos, arteriosclerosis, neumonía, artritis y diabetes. No hace falta ser médico para identificar esta enfermedad progresiva. Es el proceso que conlleva hacerse viejo. Las consecuencias indeseables del envejecimiento pueden variar de unas personas a otras, pero, por lo general, los ancianos experimentan una significativa merma de su capacidad física y mental. Sin embargo, no permiten que ese declive mine su felicidad. De hecho, y aquí está la paradoja, la vejez produce el resultado contrario, las personas ancianas se sienten más felices que cuando eran más jóvenes, fuertes y sanas. La existencia de esta paradoja ha intrigado durante décadas a los científicos que investigan sobre nuestra esperanza de vida. Después de considerar varias posibilidades, un grupo de investigadores, dirigidos por la psicóloga Laura Carstensen, dio con una respuesta sorprendente. A la hora de lidiar con todos los aspectos negativos que hay en sus vidas, las personas mayores deciden que no tienen tiempo para ellos, literalmente. A cierta edad se llega a desear un estado de contención emocional para los años que restan y se dan pasos deliberados en esa dirección, algo que se logra dominando la geografía de la autoinfluencia. Las personas mayores acuden con más frecuencia y de manera más plena a lugares, situados dentro y fuera de sí mismas, asociados con experiencias personales que les levantan el ánimo. En mayor medida que los individuos más jóvenes, reviven recuerdos positivos, tienen pensamientos agradables, localizan y retienen información favorable, buscan y miran rostros felices y se centran en las ventajas de los productos que consumen. Debemos tener en cuenta, además, que se encaminan hacia estos parajes soleados mediante una maniobra mental muy efectiva que ya hemos encontrado antes, centran su atención en estos elementos. De hecho, los ancianos que poseen mayor habilidad para gestionar su atención, aquellos capaces de orientarla hacia contenidos positivos y de fijarla en ellos, son los que muestran un mejor humor. Por el contrario, aquellos con menor capacidad no pueden usar un férreo control atencional para evadirse de sus tribulaciones.
Estos últimos son los que experimentan un deterioro del humor a medida que envejecen. Apuesto a que son también los responsables del erróneo estereotipo del viejo irascible y gruñón, porque los cascarrabias se hacen notar más que el resto. Una vez le pregunté a la profesora Carstensen cómo se le ocurrió la hipótesis de que la elección de muchas personas ancianas era concentrarse en los aspectos positivos de la vida durante los años que les quedaban. Me contó que en cierta ocasión había entrevistado a 2 hermanas que vivían en una residencia de ancianos y que les había preguntado cómo lidiaban con ciertos acontecimientos negativos, como, por ejemplo, las enfermedades y los fallecimientos que veían a su alrededor con regularidad. Ambas respondieron al unísono: «Oh, no tenemos tiempo para andar preocupándonos por esas cosas». Carstensen recordaba haberse quedado muy sorprendida con la respuesta, pues, estando ya jubiladas, sin empleo, tareas del hogar que atender o responsabilidades familiares, lo único que tenían de sobra en sus vidas era precisamente tiempo. Luego, Carstensen tuvo la intuición que la convertiría en una figura tan influyente en el campo de estudio de la esperanza de vida y las motivaciones vitales. Se dio cuenta de que el tiempo al que hacían alusión las hermanas no era aquel del que disponían cada día, sino el que les quedaba por vivir. Desde esa perspectiva, dedicar gran parte de él a sucesos tristes no tenía mucho sentido para aquellas damas. ¿Y qué pasa con el resto de nosotros, entonces? ¿Tenemos que esperar a llegar a una edad avanzada para mirar la vida de manera más positiva? Según los estudios llevados a cabo en el ámbito de la psicología positiva, no. Pero debemos cambiar nuestras tácticas si queremos parecernos más a nuestros mayores. Y tenemos la suerte de que alguien ha preparado ya una lista con diferentes formas de lograrlo de manera persuasiva. La doctora Sonja Lyubomirsky no es la primera investigadora en estudiar la felicidad. Aún así, en mi opinión, ha logrado realizar valiosas contribuciones en ese campo analizando más sistemáticamente que nadie una cuestión clave. No se trata de la clase de pregunta conceptual que podría esperarse, del tipo, ¿cuáles son los factores asociados con la felicidad?, sino de un procedimiento, ¿qué actividades específicas podemos desarrollar para incrementar nuestra felicidad? Sonja Lyubomirsky llegó a Estados Unidos de niña como parte de una familia de inmigrantes rusos que, además de encontrarse en una situación económica muy complicada, tuvieron que lidiar con los problemas añadidos de adaptarse a una cultura ajena y en ocasiones demasiado exigente. Al mismo tiempo, esta nueva vida trajo consigo muchas otras cosas favorables y gratificantes. Al mirar hacia atrás y recordar aquellos días, Lyubomirsky se preguntó qué acciones podían haber llevado a cabo los miembros de su familia para neutralizar las emociones desalentadoras en favor de las positivas. No todo era de color negro, escribió en Los mitos de la felicidad, publicado en 2013, pero si hubiera sabido entonces lo que sé hoy, mi familia habría podido encarar la situación y aprovecharla mejor. Esa afirmación despertó mi curiosidad acerca de qué era exactamente lo que sabía ahora. La llamé por teléfono y le pregunté qué era lo que podía decirme, con fundamentos científicos, sobre los pasos que puede dar la gente para mejorar sus vidas en el plano emocional. Su respuesta contenía buenas y malas noticias para cualquier persona interesada en asegurarse una mejora en su nivel de felicidad. Por una parte, determinó una serie de actividades accesibles que incrementan de manera fiable la felicidad personal. Varias de ellas, entre las que se incluyen las 3 primeras de la lista, no requieren más que un reenfoque persuasivo de la atención. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cuando subamos nuevo contenido. 1. Enumerar todas las bendiciones y cosas por las que nos sentimos agradecidos al empezar cada día y darnos un tiempo para concentrarnos en ellas y ponerlas por escrito. 2. Cultivar el optimismo escogiendo de antemano fijarse siempre en los aspectos positivos de todas las situaciones, acontecimientos y posibilidades futuras. 3. Negar lo negativo limitando deliberadamente el tiempo que invertimos en preocuparnos por los problemas o en establecer comparaciones malsanas con otras personas. Existe incluso una aplicación para el iPhone llamada Life Happy que ayuda a los usuarios a practicar estas recomendaciones, cuyo uso frecuente se corresponde con un incremento de la felicidad. Por otra parte, el proceso requiere un trabajo constante y coherente. Se puede aumentar la felicidad de la misma manera que se puede perder peso, me explicaba la doctora Lyubomirsky. Pero del mismo modo que para eso hay que cambiar la dieta e ir al gimnasio con regularidad, debemos esforzarnos cada día. Tenemos que mantenernos al pie del cañón. Este último comentario me pareció que iluminaba el modo en que las personas mayores encuentran la felicidad. No tratan los lugares más hospitalarios de su geografía interior como lo haría un mero visitante o un turista, sino que eligen quedarse mentalmente en esas latitudes.
Se trasladan a ellos de manera psicológica por las mismas razones por las que pueden mudarse a Florida o Arizona, por el clima cálido que se encuentran en ellos cada mañana. Cuando pregunté a la doctora Lyubomirsky por qué, antes de llegar a la vejez, la gente tenía que esforzarse tanto para ser feliz, me respondió que su equipo no había descubierto la respuesta todavía. Sin embargo, esta podría aparecer ya en el estudio de la profesora Carstensen, quien, como recordamos, había hallado que las personas mayores deciden priorizar ciertos contenidos mentales como un objetivo vital esencial, por lo tanto, dirigen su atención sistemáticamente hacia lo positivo. También averiguó que los individuos más jóvenes poseen otras metas vitales primarias, entre las que se cuentan formarse y aprender, desarrollarse y luchar por realizarse. La consecución de esos objetivos exige exponerse abiertamente a muchos elementos desagradables, desempeñar tareas exigentes, asumir contradicciones internas, lidiar con personas desconocidas, cometer errores y fracasar. Y cualquier otro enfoque representaría un problema de adaptación. Tiene sentido, por lo tanto, que a una edad más temprana, o mediana, sea difícil alejar la mente de las tribulaciones. Para alcanzar nuestras metas principales a esas edades, tenemos que ser receptivos a la presencia real de los aspectos negativos, para aprender a lidiar con ellos. El problema surge cuando permitimos que nos superen las emociones que esos aspectos generan y dejamos que nos aíslen en un bucle de negatividad. Es ahí donde la lista de actividades de la doctora Lyubomirsky puede ser de gran utilidad. Incluso si no estamos listos para instalarnos de manera definitiva en los lugares más acogedores de nuestra mente, podemos usar esos ejercicios de orientación de la atención para visitar esos parajes psicológicos con regularidad y darnos un respiro del asedio del invierno. Los estudios en el campo de la felicidad han probado que el despliegue táctico de ciertas técnicas de control atencional relativamente sencillas de poner en marcha puede ayudarnos a gestionar nuestros estados emocionales. Podemos emplear métodos similares para controlar otros estados deseables, como aquellos que competen a los logros personales y el éxito profesional. Cuando comencé mis estudios de posgrado formaba parte de una nueva promoción de 6 alumnos elegidos para cursar un prestigioso programa de doctorado en psicología social. Un compañero encantador, llamado Alan Chakin, nos tenía intrigados al resto porque se habían difundido rumores sobre la altísima puntuación que había sacado en el examen de acceso que los estudiantes de todo el mundo tienen que realizar para acceder a la mayoría de los programas del posgrado en Estados Unidos, el GRE, Graduate Record Examination. Chakin era parte del 1% de notas más altas de todo el mundo en 3 secciones del examen: competencia verbal, aptitud matemática y razonamiento analítico. No solo eso, también estaba en el 1% de notas más altas de todo el mundo entre los estudiantes de psicología en conocimientos sobre esta materia. Algunos de nosotros habíamos logrado una puntuación similar en 1 o 2 de esas secciones, pero muy pocos en 3 de ellas y ninguno en las 4. Así que todos estábamos preparados para que Alan nos deslumbrara de manera continua con su potente y vasto intelecto. Y, de hecho, lo hizo, pero no de la manera que esperábamos. Alan era una persona muy inteligente, pero, transcurrido un tiempo se hizo manifiesto que, en un sentido general, no lo era más que ninguno de nosotros. No era perceptiblemente mejor a la hora de generar buenas ideas, encontrar fallas en argumentos o realizar comentarios agudos o reveladores. Lo que mejor se le daba era hacer test estandarizados, y en particular el del GRE. Compartí despacho con él durante nuestro primer año y desarrollamos la suficiente confianza para preguntarle cómo había logrado hacerlo tan bien en aquel examen, en comparación con el resto de nosotros. Alan se rió, pero cuando le dije que se lo preguntaba en serio, me contestó sin vacilar que creía que su éxito relativo tenía que ver con 2 factores diferenciadores clave. En primer lugar, era un lector muy rápido. El año anterior al examen había hecho un curso en el que había aprendido a escanear textos a gran velocidad sin omitir datos importantes. Eso le había otorgado una ventaja considerable en el GRE porque, en aquel momento, el test se puntuaba según el número bruto de preguntas que se habían respondido de manera correcta. Alan se dio cuenta de que si aprendía a leer más rápido, podía hacer una primera pasada por todos los puntos contenidos en cada sección del examen e ir respondiendo de inmediato a aquellas preguntas más sencillas o cuya respuesta ya conocía. Maravillosa jugada. Después de liquidar de este modo las cuestiones fáciles, pudo volver atrás y centrarse en las más difíciles. Por lo general, el resto de los estudiantes avanzaba pregunta a pregunta, estancándose en las complicadas y arriesgándose a incurrir en una penalización doble por responder algunas incorrectamente y por agotar el tiempo antes de llegar hasta otras preguntas más fáciles que podrían haber respondido bien.
La mayoría de los test estandarizados de este tipo, incluido el GRE, han sido rediseñados desde entonces, de modo que la habilidad de lectura rápida de Alan no representaría ya una ventaja competitiva tan decisiva y, por lo tanto, no beneficiaría a los estudiantes actuales. Sin embargo, ese no es el caso de su otra táctica, la persuasiva. Alan me contó que, antes de hacer un test estandarizado de ese tipo, siempre se preparaba mentalmente para él. A continuación, me describió una serie de actividades que podrían ser una versión modificada de las que la doctora Lyubomirsky incluía en su lista. Antes de entrar a la sala de examen no empleaba los últimos minutos en lo mismo que yo hacía siempre, en repasar apuntes y tratar de fijar en la mente toda la información que llevaba cogida con alfileres. Sabía, me dijo, que centrarse en los temas que no había llegado a dominar solo incrementaba su ansiedad. En lugar de ello, invertía esos momentos cruciales neutralizando de forma consciente sus miedos y, al mismo tiempo, afianzando su seguridad repasando mentalmente sus logros académicos anteriores y enumerando sus genuinos puntos fuertes. Estaba convencido de que gran parte de su habilidad para hacer exámenes tipo test procedía de esa combinación de reducción de angustia y potenciación de la confianza. Cuando tienes miedo no puedes pensar con claridad, me recordó, por el contrario, la confianza en tus cualidades te hace mucho más persistente. Me impresionó que fuese capaz de inducir en sí mismo un estado ideal de la mente semejante, no solo porque supiera dónde enfocar su atención, sino también porque, como gran creador de momentos, era consciente de que debía hacerlo persuasivamente, justo antes del examen. Así que Alan sí que era más inteligente que el resto de nosotros de forma significativa, pero lo era en un sentido particular, poseía un tipo de inteligencia táctica que le permitía convertir un conocimiento general, por ejemplo, que el miedo afecta negativamente el rendimiento en un examen pero que la confianza en uno mismo produce el efecto contrario, en una serie de aplicaciones específicas orientadas a lograr los objetivos deseados. He ahí un tipo útil de inteligencia. Sigamos el ejemplo de Alan y veamos cómo podemos hacer lo mismo, en esta ocasión con el objetivo de lograr que sean los demás, y no nosotros, quienes actúen para lograr ese objetivo. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cuando subamos nuevo contenido. Lo que ya está en ellos. Imaginemos que somos un superintendente educativo regional y la situación es la siguiente: nuestro distrito compite por la concesión de una considerable subvención estatal que permitiría renovar los anticuados laboratorios de ciencias, los equipos y las aulas de los institutos de toda la región. Para tener alguna posibilidad de ganar la subvención, debemos ser capaces de demostrar que los institutos que están bajo nuestra supervisión han hecho progresos recientes a la hora de preparar estudiantes femeninas para acceder a los programas STEM, de Science, Technology, Engineering and Mathematics, que agrupan carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. La solicitud tiene que documentar de manera fehaciente que, en comparación con el curso anterior, las alumnas han mejorado sus notas en la sección de matemáticas de un test estandarizado que todos los alumnos de último año del instituto deben realizar. Nos sentimos preocupados. A pesar de los grandes esfuerzos que hemos hecho en los últimos años, contratando más profesoras de ciencias y matemáticas, y asegurándonos de que la información sobre carreras de ciencias llegue tanto a los alumnos como a las alumnas, las chicas no han incrementado su puntuación en el apartado de matemáticas del test estandarizado. Nos encomendamos a la suerte y nos preparamos para la realización de este crucial test en los institutos de nuestra región de la misma manera que lo hemos hecho en ocasiones anteriores, lo que conlleva los siguientes pasos. 1. Todos los alumnos de último curso hacen el examen a la vez. Como no caben todos en una misma aula en sus institutos, se reparten en dos grandes salas por orden alfabético según su apellido, de la A a la L van a la primera y de la M a la Z, a la segunda. 2. El examen lo vigilan, en cada sala, varios profesores elegidos por sorteo. 3. Durante los 10 minutos previos al examen se instruye a los alumnos para que repasen mentalmente y piensen cómo se enfrentarán a cualquier problema difícil que pueda aparecer en el test. 4. Al comienzo del examen, se pide a los alumnos que escriban su nombre, su DNI y su sexo. Si bien todos estos pasos forman parte del procedimiento común en la realización de test estandarizados multitudinarios, lo cierto es que nos equivocamos siguiendo cualquiera de ellos. ¿Por qué? Por un hecho bien conocido y que hemos oído repetir muchas veces a los orientadores de nuestros centros, existe un estereotipo social por el cual muchas chicas creen que las mujeres no son tan buenas en matemáticas como los hombres. Hay estudios que han demostrado que casi cualquier cosa que provoque que las mujeres puedan prestar atención a ese estereotipo reduce su rendimiento matemático de varias maneras. Para empezar,
aumenta su ansiedad, lo que interfiere con su capacidad para recordar lo que ya saben, distrae su atención del propio test, lo que incrementa la posibilidad de que pasen por alto información esencial, y hace que tiendan a atribuir la dificultad intrínseca de un problema complicado a un déficit propio y no a la complejidad de la solución, lo que hace que tiren la toalla mucho antes. Todos y cada uno de los 4 procedimientos previos al examen citados anteriormente tienen grandes probabilidades de intensificar estos problemas de rendimiento entre las alumnas. Por fortuna existe una solución sencilla, basada en la investigación científica, para cada uno de ellos. 1. Distribuir a los alumnos en aulas según a un factor relevante, el sexo, y no uno irrelevante, la primera letra de su apellido. ¿Por qué? Cuando las chicas están haciendo un test de matemáticas en la misma aula que los chicos, es más probable que recuerden el estereotipo que liga matemáticas y sexo. Por eso las estudiantes universitarias que se enfrentan a problemas matemáticos en un aula compartida con alumnos varones sacan peor puntuación que si realizan la misma prueba en un aula compartida solo con otras chicas. De manera significativa, esta disminución de su rendimiento no se produce en el caso de pruebas de capacidad lingüística, ya que no hay ningún estereotipo social que sugiera que la capacidad verbal de las mujeres sea inferior a la de los hombres. 2. No asignar los monitores del examen de forma arbitraria. Debemos hacerlo de forma estratégica, según el sexo y la especialidad de los profesores. Quienes vigilen el examen de las alumnas deben ser también mujeres y profesoras de matemáticas y de ciencias. ¿Por qué? La prueba de que otras mujeres han desafiado con éxito el prejuicio reduce la influencia potencial del mismo. Por esa razón, está demostrado que las estudiantes son capaces de resolver una cantidad notablemente superior de problemas, incluso los más complicados, justo después de estar expuestas a ejemplos de figuras femeninas con carreras exitosas en disciplinas científicas y matemáticas, lo que incluye a las personas encargadas de entregar y vigilar el examen. 3. Eliminar el periodo de 10 minutos previos en el que se anima a los estudiantes a que repasen mentalmente y piensen en cómo responderán a las preguntas en potencia complicadas, ya que hacer que se concentren en el aspecto más intimidatorio del examen perjudicará su rendimiento. En lugar de eso, debemos pedir a las alumnas que escojan una cualidad personal que sea importante para ellas, como cuidar su relación con sus amigos o ayudar a los demás, y que escriban porque creen que ese rasgo es importante. ¿Por qué? Esta clase de autoafirmación dirige la atención inicial hacia un campo de fuerza interpersonal y reduce los efectos de prejuicios amenazadores. En una clase universitaria de física, las alumnas que se ejercitaron en esa forma de autoafirmación solo un par de veces, al comienzo y a mitad de semestre, lograron resultados mucho mejores, un punto más en la calificación, que el resto en los exámenes intensivos de matemáticas que incluía el curso. 4. No pedir a los alumnos que indiquen su sexo al comienzo del examen, ya que es muy probable que eso también recuerde a las alumnas el citado estereotipo respecto a su capacidad matemática. En lugar de eso, debemos solicitarles que indiquen en qué curso están, que en este caso será siempre el último de bachillerato. ¿Por qué? De nuevo, la razón está en cómo eso puede ayudar a dirigir la atención. El cambio sustituirá la concentración persuasiva en una supuesta desventaja académica por la concentración persuasiva en un logro académico. Allí donde este procedimiento ha sido probado, la disminución de rendimiento de las estudiantes femeninas ha desaparecido. De entre todas las demostraciones de cómo puede afectar al rendimiento el control de la atención y el desplazamiento de su foco de un punto a otro de la geografía interior de las personas, hay una que es mi favorita. Además del prejuicio de que a las mujeres no se les dan bien las matemáticas, existe también el de que las mujeres asiáticas, por el contrario, sí son buenas en este terreno. En un estudio, antes de comenzar un test de matemáticas, se solicitó a parte de las estudiantes asiático-estadounidenses que iban a realizarla que indicasen su sexo, mientras que a otras se les pidió que apuntaran su etnia. Las primeras obtuvieron peores resultados que una muestra de ellas a las que no se les había pedido que indicaran ninguna característica, mientras que las segundas, las que apuntaron su etnia, obtuvieron mejores resultados que todas las demás. Hasta cierto punto, algunos de los efectos persuasivos que he descrito en este capítulo parecen difíciles de creer, que sentarme a escribir en una mesa concreta y no en otra me haga escribir mejor, que colgar ciertas fotos en la pared de una sala de conferencias antes de una reunión ayude a obtener mejores resultados, que hacer que las estudiantes de una asignatura de física escriban a comienzo del curso algo sobre valores personales en apariencia no relacionados con esa materia mejore su rendimiento académico,
O que el mero hecho de pedir a las estudiantes asiático-estadounidenses que indiquen su sexo al comienzo de una prueba de matemáticas perjudique su rendimiento y que pedirles que hagan lo propio con su etnia lo mejore. Los fenómenos implicados en estos casos parecen emerger de forma algo más que automática. De hecho, lo hacen más bien automágicamente. Sin embargo, como sucede siempre con los trucos de magia, las apariencias no reflejan los mecanismos de verdad implicados en el truco, las causas reales que operan bajo la superficie. A continuación, examinaremos más de cerca cuáles son esas causas y mecanismos y qué función desempeñan en el marco de la persuasión. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que se te notifique cuando subamos nuevo contenido. En los comentarios puedes sugerirnos un libro referente a emprendimiento o marketing que quieras escuchar en audiolibro. Te invitamos a continuar este audiolibro en nuestro siguiente video. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.